Gracias. Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a orar para presentar este mensaje a Dios. Padre, gracias porque tú eres bueno, Dios. Reconocemos siempre tu santidad, tu fidelidad, tu justicia, tu amor. Dios, reconocemos todos tus beneficios para con nosotros. Reconocemos nuestros pecados siempre, faltas, males. Rogándote de siempre que tú nos limpies y nos ayudes a andar en obediencia a tu palabra, Padre. Gracias por tu gracia, por el enorme privilegio que tú nos das de poder hablar, escuchar, meditar en tus santas y divinas palabras. Danos de tu gracia, tu poder, abre nuestros ojos, así como el salmista pide acá en este texto, abre nuestros ojos para que podamos vivir y obedecer, guardar tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar en el Salmo 119. Donde ya tenemos 2 domingos, Dios mediante, tercer domingo, hablando de este Salmo 119. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Siempre hablamos del contexto, las características del Salmo. Ya anteriormente hablamos un poco de este Salmo 119, que es un salmo sapiencial, es decir, de sabiduría, de enseñanza, un salmo práctico de la vida diaria, donde tenemos verdades literales, fácil de entender y que nos orientan a vivir una vida mejor, una mejor relación con Dios, una vida feliz. Y ya vimos la primera parte, el primer fragmento, igualmente que el segundo que tratamos el domingo pasado. Ahora vamos a ver el tercer fragmento, que está comprendido en los versos del 17 al 24, debajo de la letra Gimel. Hablando un poco del contexto de este fragmento, de este pedazo o grupo de versos, el salmista estaba lejos de su casa y estaba sufriendo ataques de enemigos. Y más para abajo los versos 21, versos 23, habla más acerca de ese contexto, de esa petición, esa queja de sus enemigos que eleva el salmista, como los malvados, los burlones, los perseguidores y los poderosos estaban atacando a este salmista. Los malvados, los burlones, perseguidores y aún poderosos estaban en contra de este salmista. Ese es el contexto que vemos acá. Ahora bien, ¿qué hace el salmista? El salmista se enfoca en estas gentes, en esta circunstancia. De entrada vemos en el Salmo que no. ¿Cuál es el enfoque del salmista? La palabra de Dios. Pero vemos al Señor, hermanos, que en la opresión, en el ataque, en la adversidad, en las circunstancias difíciles, nuestro enfoque sea la palabra de Dios. Roguémosles al Señor esto. En el fragmento pasado, en los versos pasados, hablaba de cómo las pasiones pueden ser una dificultad en el camino a la santidad. Dice, o habla del joven, de con qué limpiar el joven su camino, con guardar tu palabra. Y sabemos que los jóvenes, Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones
juveniles, que los jóvenes están mezclados, relacionados, y aún también la gente adulta, claro está, a pasiones, a emociones fuertes, a situaciones que son de este mundo, y cómo las pasiones pueden dificultar la santidad del joven o de la persona en general, no solamente del joven. Pero aquí se enfoca en la circunstancia, cómo las circunstancias pueden ser una dificultad o puede representar una dificultad para andar en santidad. Pues muchas personas, cuando viene una circunstancia difícil, abandonan el camino correcto, se aleja de Dios, toma decisiones incorrectas cuando las circunstancias son terribles o son adversas. Y el enfoque aquí es que en medio de una circunstancia difícil podamos permanecer en santidad. ¿Y cómo permanecemos en santidad en una circunstancia adversa? Con la palabra de Dios. Primer punto que vamos a ver, favor divino. Los versos 17 y 18. Verso 17 dice: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Primer punto, favor divino, 17 y 18. Haz bien, viene la palabra gamar, que significa conferir un favor. Dame este favor. Otra traducción es provee totalmente para. ¿Para qué? Él quería ese favor. ¿Para qué el salmista quería ese bien? ¿Para qué el salmista quería esa provisión total? Esa provisión de Dios. Lo dice el mismo verso. Para que viva y guarde tu palabra. El salmista reconoce que es la obra de Dios que hace posible la obediencia. Sin Dios es imposible la obediencia. Sin su gracia, sin su favor, sin su ayuda, no es posible la obediencia. Siempre cuando salíamos a analizar nos decían que mucha gente nos dice: no, es que yo no puedo vivir la vida cristiana, yo no me quiero convertir porque yo sé que si me convierto me salvo el otro día. Y yo me recuerdo que uno de los argumentos que le decían a esa persona es que nadie puede vivir la vida cristiana, ni los cristianos pueden vivir la vida cristiana. Es Cristo que le da las fuerzas a la persona, pero si no va a Cristo nunca tendrá las fuerzas. Pero la realidad es que nadie está capacitado para cumplir, obedecer la palabra de Dios. Solamente es el favor de Dios que capacita a la persona para la obediencia a su palabra. Ahora bien, esto no nos exime, no nos libra de la responsabilidad, más bien nos muestra que la dependencia de Dios es la clave para la obediencia. No es que, bueno, sin Dios no hay obediencia, entonces yo no tengo que hacer nada, ¿no? Debemos buscarle a Dios. Debemos, como el salmista, clamar. Aquí el salmista no está en una posición estática, ¿no? El salmista está buscando, pidiendo, clamando a Dios su favor. Entonces esa debe ser nuestra actitud: buscar, pedir, clamar a Dios por su favor, para que podamos vivir en obediencia. Si la vida física es un don de Dios, ¿cuánto más la vida espiritual? Si la vida física es por la gracia de Dios, ¿cuánto más la espiritual, hermanos? Es por la gracia de Dios. Verso 18 dice: abre mis ojos. La mejor petición que puede hacer el que estudia la Biblia, que abra Dios nuestros ojos. Esta petición muestra la incapacidad nuestra como lectores y la suficiencia del autor divino, Jesucristo. Si vamos al verso 105, dice el verso 105:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En verso 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos al leer sus palabras. ¿Qué pasa cuando Dios abre nuestros ojos? Dice ahí, y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, tenemos un hermoso recurso, regalo de parte de Dios con nosotros, que es su palabra. Pero muchas veces no nos detenemos a contemplar las maravillas de la palabra de Dios. Cuando, veíamos esta mañana, como dice Pedro, que Dios nos ha dado preciosas promesas. Y cada vez que me toca la escuela dominical, leemos, en la escuela dominical estamos en Génesis. Y ya Génesis nosotros estamos, o yo mismo he leído Génesis varias veces. Pero no deja de sorprenderme, hermanos, todo lo que uno encuentra en Génesis. Hoy leíamos Jacob y Esaú, antes veíamos a Abraham, y uno vuelve a leerlo y encuentra cosas nuevas, cosas poderosas en esos versos que uno ha leído anteriormente y que son tan conocidos. Vemos maravillas de Dios. La palabra maravilla, nifla, es la palabra nifla, indica todo lo que está más allá de lo natural o de lo que uno naturalmente esperaría. Eso significa natural, está sobrenatural. Pero maravillas, algo que va más allá de lo natural o de lo que uno normalmente ve. Solamente si Dios abre los ojos, uno puede ver las riquezas de la palabra de Dios. Solamente cuando Dios abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, podemos ver la riqueza de su palabra. Charles Spurgeon decía, no necesitamos que Dios nos dé más beneficios, sino que nos dé la habilidad de ver lo que ya nos ha dado. Es la realidad, no necesitamos más beneficios, solamente necesitamos que nos dé esa capacidad, esa habilidad de ver todos los beneficios, todas las bendiciones que nos ha dado. Nos ha dado incalculables beneficios, bendiciones. Pero a veces estamos tan distraídos, estamos tan ajenos a la palabra de Dios, tan ajenos a Él, que no podemos gozar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado tantas cosas, pero muchas veces estamos tan ajenos que no podemos gozar de todas esas riquezas, de todo ese bien que nos brinda con la salvación. Entonces, el primer punto, favor divino, es como su favor que podemos vivir en santidad. Eso nos lleva a vivir en dependencia de Él. Segundo punto, retribución. Versos 21 y 22. Dice, reprendiste a los soberbios y los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Aquí vemos la obra de Dios que castiga la desobediencia y que bendice la obediencia. Dios castiga la desobediencia y bendice la obediencia. El salmista aquí marca un contraste, una comparación entre el que desea con todo su ser obedecer a Dios y se esfuerza en guardar la palabra de Dios, y los soberbios, arrogantes, que se desvían y desobedecen la palabra de Dios, sus
mandamientos. Ya vimos que al principio vemos el salmista que busca obedecer a Dios, ruega a Dios, guarda él dice en el verso 21, tus testimonios he guardado. Pero vemos otras personas que son arrogantes, son soberbios, son burladores, son malditos, dice acá, son perseguidores, que se desvían de las palabras de Dios, de sus mandamientos de Dios. Vemos dos personas totalmente diferentes. Y a cada una de esas personas Dios le dará su pago. A cada una de esas personas Dios la juzgará y recompensará a todos. Bendecirá a los que lo obedecen y maldecirá, castigará. La ira de Dios estará sobre aquellos que se desvían, desobedecen su palabra. Buscamos siempre obedecer y llevar a otros a la obediencia. Una historia que me llama mucho la atención, que es la historia que compartíamos hoy, es la historia de Jacob y Esaú. Cómo llega un momento que Esaú se va a casar y viene la cacería, viene cansado, agobiado, y Jacob hace un guiso, un potaje. Yo me imagino a ese hombre con esa hambre y ve al hermano con ese guiso y le dice: dame ese guiso, te ruego que me dé ese guiso. Y Jacob, bien astuto como siempre, dice: yo te lo voy a dar, tranquilo, pero dame la bendición, dame la primogenitura. Y como Esaú: ¿para qué me sirve esto? Toma tu primogenitura. Y vemos cómo hacen ese intercambio, porque realmente la primogenitura se podía dar, se podía vender, y cómo Esaú vende esa primogenitura, y cómo este hecho de la primogenitura es un ejemplo del adulterio. ¿Por qué? Porque la primogenitura representaba las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios dadas al primogénito. Y Esaú rechazó las bendiciones de Dios por la satisfacción del momento, en este caso, el guiso. Y le decía a los jóvenes: miren, jóvenes, a los niños, debemos siempre apreciar lo de Dios, lo que de Dios está, la escuela bíblica, la lectura de la palabra, la oración. Debemos apreciar. Vemos que Esaú menospreció, tuvo en poco las bendiciones de Dios. ¿Y qué pasó luego? Sabemos el final, cómo la procuró con lágrimas. Entonces debemos apreciar lo que de Dios se nos da, las bendiciones de Dios, la oración, la lectura de la palabra, la asistencia a la iglesia, son regalos de Dios. La oración es un regalo de Dios. La palabra es un regalo de Dios. La asistencia a la iglesia es una bendición, un regalo de Dios. Entonces, hermanos, no seamos como Esaú, que despreció esas bendiciones de Dios por el placer del momento, sino que aprovechemos las bendiciones de Dios. Entonces, hemos visto la retribución, vimos ya el favor divino. Sin su ayuda es imposible la obediencia. Vimos ahora la retribución. Dios pagará, Él recompensará a todos. Tercer punto, peregrino sediento, los versos 19 al 20. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Vemos aquí que como ciudadano del reino de Dios, el salmista era un simple forastero de los hombres. Y la Biblia o es nuestro mapa de carretera que nos guía infaliblemente a nuestro destino, la patria celestial. Por tal razón, el salmista muestra su profundo deseo por la palabra
de Dios. Somos forasteros, peregrinos aquí. Nuestra patria está, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y desde otro punto de vista, la vida es como un peregrinaje, porque la vida es corta, el tiempo pasa volando. Entonces, hermanos, en este peregrinaje, la Biblia es nuestro mapa, es nuestra guía, es nuestro norte. Cuando andamos alejados de la Biblia o de la palabra de Dios, estamos perdidos, estamos desorientados. Por eso es que el salmista dice en el verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios, es decir, la palabra de Dios en todo tiempo. Es como, yo estoy deshaciéndome, me estoy baratando, esperando. Es como, muestra como la energía, el deseo tan fuerte. Me estoy derrumbando mi alma por el deseo de la palabra de Dios en todo tiempo. Hermanos, roguémosles a Dios que este sea nuestro sentir, que en nosotros haya esta sed por la Escritura tan enorme y tan insaciable como la que muestra el salmista, que nosotros siempre haya ese deseo por la palabra de Dios. Dice la Biblia, desead como niño recién nacido, para que por ella buscáis a la salvación. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, mi alma tiene sed de ti. Amén. Roguémosle al Señor que en nosotros haya ese deseo enorme e insaciable por la palabra de Dios. Último punto, ataque y respuesta. Ataque y respuesta. Verso 23 y verso 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Los salmos, igual que la Biblia, pero los salmos, hermanos, nos sirven para todo. Y ese no es el primer salmo que leemos, que hemos explicado, que habla de la situación cuando hablan en mal de nosotros, cuando levantan calumnia, cuando nos atacan. Ese no es el primer salmo que habla de esto. Ahora bien, ¿cómo debemos responder ante los ataques? Es lo que nos muestran acá. Aquí nos muestra una situación bien particular, que es que dice príncipes, es decir, personas poderosas, no cualquier gente, príncipes, los más poderosos, se juntaron, dice aquí, también se sentaron y hablaron contra mí. Esto me recuerda al Salmo 2, cuando habla de cómo se reúne la nación a conspirar contra el ungido. Incluso cuando las autoridades colaboran para difamar al cristiano, puede hallar fuerza y consuelo meditando en las Escrituras. Repito, incluso cuando las autoridades colaboran para difamar al cristiano, puede hallar fuerza y consuelo meditando en las Escrituras, contestando a sus acusadores con silencio. Contestando a sus acusadores con silencio. Cuando nos difaman, cuando hablan mal de nosotros, podemos hallar fuerza y consuelo meditando en la palabra de Dios. ¿Y cómo contestando? Con silencio. Una vez yo vi una acción bien bonita y yo intento siempre que me pasa replicarla, que es cuando te difaman o te están atacando verbalmente, tú lees la Biblia normal. Yo me recuerdo una situación que me pasó a mí, que me estaban difamando grandemente. Yo
Tranquilamente agarré mi celular y me puse a leer los salmos. Seguían difamándome y yo leyendo mi salmo tranquilamente. Y es difícil, ciertamente, hermanos, este momento, pero roguémosle al Señor que nos ayude a meditar más y más en su palabra, a recordar su ejemplo, el ejemplo de Cristo, rogar que nos ayude a ser como Él. Jesucristo soportó más que nosotros en silencio. Roguémosle a Dios que nos ayude a ser tolerantes, que nos ayude a soportar, así como Él nos soporta a nosotros, que Él nos ayude también a soportar a los demás y a contestarle con silencio. Cuando hay oposición, la mejor defensa contra la depresión es ocupar la mente en la palabra de Dios. Cuando se opone, la mejor defensa en ese momento de tristeza, depresión, es ocupar la mente con la palabra de Dios. Matthew Henry decía: ¿acaso no sabía David qué hacer cuando los príncipes hablaron contra él? Los estatutos de Dios eran sus consejeros. Ellos le aconsejaron a soportar con paciencia y encomendar su causa a Dios. Recordamos aquel momento cuando David sale de Jerusalén, Absalón se queda en el trono y David sale como forastero con los hijos de Sarbia. Y vemos la actitud de David en ese momento tan difícil de tenerlo todo a estar huyendo. Él estaba en tranquilidad. ¿Por qué? Como dice Matthew Henry, repito, ¿acaso no sabía David qué hacer cuando los príncipes hablaron contra él? Los estatutos de Dios, su palabra, eran sus consejeros. Ellos le aconsejaron a que a soportar con paciencia. Roguémosle a Dios que nos dé paciencia. La paciencia es una virtud, yo siempre lo digo, Leo lo sabe, que me conoce. La paciencia es una virtud de sabios. La paciencia es una virtud de sabios. En este mundo tan rápido que lo que menos usted ve paciencia. Yo siempre le digo a también a mis estudiantes, le digo, miren, paciencia. Usted no me va a desesperar a mí. La paciencia es una virtud de sabio. Roguémosle a Dios que nos dé paciencia para soportar y encomendar a Él la causa. Dice el último verso: pues tus testimonios son mis delicias y mi consejero. En la aplicación de la Biblia a nuestras vidas encontramos la mejor consejería disponible. ¿De qué es la mejor consejería que puedo tener? Aplique la Biblia a su vida. Vamos a terminar con los versos del 98 al 100. ¿Qué pasó cuando el salmista aplicó la Biblia a su vida? Los versos del 98 al 100. Vamos a leer el 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabios que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No hay mejor consejero que la palabra de Dios. Roguémosle al Señor que nos ayude a aplicar su palabra a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a obedecerla, a aplicarla. Ayúdanos a buscar tu favor divino,
a recordar que tú darás retribución, a recordar que somos peregrinos que necesitamos de tu palabra, Dios, a recordar que la respuesta ante los ataques debe ser como tú respondiste, con paciencia, con oración, con silencio y sobre todo meditando en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios. Danos de tu gracia, danos de tu favor. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Amén, hermanos. Dios bendiga a los hermanos José.